Y vámonos con Fausto Pretelín, internacionalista, que me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Fausto? Mario, mucho gusto. Encantado. Oye, a ver, días. ¿qué pasa en América Latina? Que no salimos de una y entramos a otra. Si quieres, empezamos el tema Bolivia. Mira, Bolivia, el gran apagón electoral que hubo la semana, bueno, el domingo en la noche, el lunes en la mañana, durante varios días prácticamente los bolivianos no sabían cómo iba el conteo de los votos. Y eso de alguna manera, pues bueno, le da una poca credibilidad al gobierno de Evo Morales, en donde pues sitúa a la OEA como un órgano golpista, ¿no? Es decir, ahora ya tiene un discurso un poco más amable, pero lo que fue jueves y viernes fue muy duro. Porque en realidad los únicos que han avalado es México, Cuba y Venezuela. Sí, exactamente. ¿no? Que no sé si es el club donde queremos estar. Pues mira, yo creo que nos adelantamos demasiado porque falta mucha investigación, falta que explique por qué el apagón electoral. Uno de los vicepresidentes del órgano electoral renunció el martes en la mañana porque no lo tomaron en cuenta para tomar esa decisión. Sí, yo creo que sí fue muy apresurado, sobre todo conociendo una retórica muy de Evo Morales, muy del siglo pasado, en donde la culpa es de Estados Unidos y punto, ¿no? En realidad ya no lo quieren demasiado. Y eso, pues bueno, es lo que tendría que hacer una autoevaluación. Ahora, mientras Bolivia tiene esta crisis por un proceso electoral, Chile, que no sin elecciones, digamos, lo inmediato, tiene de pronto estas movilizaciones que vimos ayer o antier de 1 millón de personas en las calles, y uno dice, bueno, ¿y a qué hora no se supone que Chile estaba bien, la economía? Era el paradigma, ¿no? Mira, si pasa en Chile, puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y qué explicación te das de lo que pasa en Chile? En gran parte, la indolencia que tiene el presidente Piñera sobre lo que ha sucedido en términos económicos en los últimos años, ¿no? Es decir, ya no hay elevadores sociales de la clase media. Sí crecieron mucho en los 90, después de la dictadura en los 80, pero hay un estancamiento que de alguna manera no han encontrado, particularmente la clase social media, elevadores que anteriormente sí podía, ¿no? Y en ese sentido creo que le falta mucho rigor de análisis de lo que ha sucedido en los últimos años, no solamente en América Latina, sino también con los chalecos amarillos en Francia. ¿Por qué el incremento del diésel, de la gasolina, detona este tipo de movimientos que salga a la calle la gente? Lo acabamos de ver en Ecuador. En Ecuador, que de alguna manera es muy popular el nuevo, era popular el presidente, pero que de alguna manera también no entendió, no midió, ¿no?, en su caja de mediciones lo que estaba sucediendo con la sociedad ecuatoriana y se confió. Pensó que atacando la corrupción y atacando al régimen anterior iba a poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios elementos, Mario. Es decir, las redes sociales como un detonador en donde los ciclos de tolerancia se están reduciendo. A ver, vamos, eso está muy interesante lo que dices, porque y podríamos seguir Honduras y podríamos seguir, bueno, sí, todos, Argentina hoy Argentina elecciones, Uruguay, que ya si en Uruguay hay conflicto ya es que sí, un país de 4 millones. Donde son Perú bastante también, civilizados, ¿no? digamos. Perú también. A ver, esto que estás apuntando, ¿qué elementos, entendiendo que cada uno tiene su propia lógica, qué elementos comunes ves que explican un poco esta efervescencia? Mira, primero, no hay líderes nuevos políticos. Dos, los ciclos de tolerancia se están reduciendo en gran parte porque las redes sociales están presionando mucho. Entonces, cuando llega alguien y no cumple la expectativa, se traduce muy pronto en malestar. Y sobre todo, ¿sabes qué, Mario? Que no saben leer el entorno. Y eso es paradójico porque el presidente debe de ser la persona más enterada del país. Y en ese sentido creo que ese distanciamiento habla mucho o de que no le interesa o de que no están haciendo bien su equipo de trabajo, las mediciones del Big Data, de las correlaciones de variables, de cómo está el enojo, ubicarlo, cuáles son las variables que están detonando esta incomprensión de la sociedad sobre sus líderes políticos. Ahora, ¿es un problema de gestión, es decir, de capacidad de los gobiernos de entregar buenos resultados, o es que de pronto las realidades son más complejas de lo que el discurso político reconoce? Y lo platicamos ahorita antes de entrar al aire. Un Trump cuando dice con un muro resolvemos el problema, o el propio López Obrador diciendo con que el presidente sea honesto se acaba la corrupción. O sea, si no se están generando en el proceso de competencia democrática expectativas muy altas que luego con las redes y con el desgaste provocan este malestar. En gran parte sí. O sea, yo creo que la parte macroeconómica juega un rol muy importante, es decir, cómo va decreciendo en cada una de las economías de América Latina y del mundo. La economía son ciclos, pero esos ciclos hay que preparar, ¿no?, algunas alternativas para poder aminorar los golpes muy duros en el incremento de los precios. Yo creo que eso es lo que ha faltado a muchos presidentes en América Latina. Hablo de Ecuador, hablo de Chile, en Francia, con los chalecos amarillos. Y son detonantes en donde las redes sociales está evaluando al presidente todos los días en tiempo real, ¿no? Ese es un tracking personal
a través de las redes sociales, y eso es lo que de alguna manera quizás los políticos de la vieja generación no logran entender. Ellos creen que solamente el día de las elecciones es cuando se deposita la confianza por 4 años, y esa confianza se tiene que renovar cada día. Parecería que en México estamos en un escenario muy distinto, porque tienes un presidente con altos niveles de aprobación, un proceso electoral que tiene poco más de un año, que creo que canalizó buena parte del malestar que había con el gobierno o los partidos. Pero ¿qué lecciones tendríamos que estar tomando si a ti te preguntaran, a ver, qué tendría que aprender México de lo que está pasando hoy en estas regiones? Yo creo que primero tiene que ser muy geocéntrico, es analizar al mundo, analizarlo con mucha conciencia, con mucho análisis. El gobierno tendría que estar viendo eso, dar la impresión de que el discurso es totalmente nacionalista, pero ojalá que esté evaluando lo que está sucediendo en América Latina. Yo creo que también este tipo de demografía de las nuevas generaciones, ahí como que no se entiende muy bien lo que está sucediendo. A ver, voy a decir algo que puede generar mucha polémica. En Chile no hay populistas, no hay candidatos o no hay líderes populistas. Quizás los populistas pueden en algún momento dado ser como pararrayos para amortiguar el mal humor de la sociedad y de alguna forma darle cauce. Discursos simplificadores, antiélites, etc. Exactamente. Yo creo que eso quizás paradójicamente ayuda mucho. Ahora, desde el punto de vista económico, por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado y ser mucho más pedagógico en explicar hasta dónde puede gastar el Estado y por qué no debe de gastar demasiado y por qué los subsidios no existen, o sea, el dinero gratis no existe. Porque los subsidios en Ecuador, por ejemplo, se fueron creando desde 1974, cuando el precio del petróleo creció muchísimo, y entonces a partir de ahí hasta estas semanas que pasaron, vuelve mucho más difícil sostener. Sí, entonces yo creo que el presidente el presidente Lenín Moreno en Ecuador tuvo que tener un programa alternativo para aminorar esos subsidios, es decir, sí bajar los subsidios, pero ayudar en seguridad social, en salud médica, en educación. Es algo que en Chile, por ejemplo, no ha podido los gobiernos decir hasta dónde puede estar el Estado. Es decir, en Chile la educación pública cuesta y cuesta prácticamente igual que la privada. En ese sentido, desde Lagos, por ejemplo, que empieza a privatizar el agua. Lagos, que es socialista, prácticamente en Chile empieza una serie de privatizaciones en donde el Estado prácticamente se queda sin manos. Y en ese sentido, la clase media también dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar mi seguro médico? ¿Hasta dónde puedo llegar con una ausencia de ayuda? ¿No? Pues muy interesante, son temas en la mesa. El rol del Estado, el rol de la democracia, el rol de las redes sociales. Así es. Seguiremos analizando, Fausto, si nos lo permites. Encantado, Mario. Buenos días. Buen domingo. Gracias igualmente. Y gracias a usted por acompañarnos. Yo le invito a que continúe aquí con toda la información en Foro TV. Y ya lo sabe, nos vemos el próximo domingo en punto de las 11. Aproveche usted el nuevo horario, un poquito más descansados tal vez el día de hoy. Cuidado con el tráfico en la Ciudad de México. Y aquí nos vemos la próxima. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.